Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar en estos especiales de verano que estamos realizando de 30 minutos de arquitectura. En este caso vamos a recorrer distintas obras que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico, especial patrimonio. Vamos a conocer detalles de una obra de infraestructura que es un ícono de la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar del puente colgante con el arquitecto Luis Müller, que nos va a contar parte de la historia de esta obra que realmente sorprende por lo iconográfica que es y lo que representa para todos los ciudadanos de Santa Fe. También conoceremos historias que tienen que ver con Villa Urquiza y sus cementerios. Vamos a conocer un poco la historia de esta villa a partir de lo que fueron sus distintos cementerios. La arquitecta Mariana Melem nos va a contar las características que tienen cada uno de ellos en un pequeño pueblo que tiene 3 cementerios, algo que realmente llama muchísimo también la atención. Y vamos a conocer parte de lo que fue la puesta en valor de la estatua de San Pedro en la Catedral de la ciudad de Paraná. Un proyecto que está en proceso y que realmente va a darle la importancia, la jerarquía que tiene esta obra ya más que centenaria, que está justamente en el ingreso de la Catedral de la ciudad de Paraná. Todos esos temas en el especial Patrimonio del Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Rotoblas. Multinacional italiana. Líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y empezamos hablando sobre el puente colgante de la ciudad de Santa Fe con el arquitecto Luis Müller, quien escribió un libro sobre la historia de esta obra y que nos va a contar cómo nace, cuál es el origen del puente colgante, que si uno lo piensa tiene la particularidad que no nace como puente carretero, como lo podemos imaginar, sino como acueducto, una necesidad que tenía Santa Fe por aquella época y que justamente fue la que llevó a la construcción del puente colgante. El puente colgante en realidad tiene origen en la necesidad de un acueducto. El puente es una consecuencia de esa necesidad. Obra Sanitaria de la Nación tenía una toma de agua, la toma de agua principal para la ciudad, varios kilómetros hacia el Paraná, sobre el Colastiné y en Rincón. Esa toma de agua, para trasladar el agua para el tratamiento, la planta potabilizadora que está aquí en Barrio Candioti, necesita cruzar la laguna para acceder al Barrio Candioti. Esa necesidad obligó a que en distintas oportunidades se construyeran a modo de puente acueductos que cruzaban en esta dirección aproximada donde está el puente colgante. Se construyeron puentes de madera que se los llevó la correntada, puentes de hierro se intentaron construir, incluso un puente de hormigón que estaba presupuestado y proyectado. Distintas inundaciones y correntadas se llevaron a esos puentes consecutivamente.
Hay que considerar esto también. Hoy vemos la laguna en un estado excepcional de bajante, con poca agua, pero en época de inundación el agua se embalsa aquí, porque viene todo el caudal desde el norte y se estrecha, con lo cual aumenta su velocidad. Además arrastra camalote, que se producen embalsamientos si hay un obstáculo. En este caso los puentes de madera tenían los pilotes muy próximos, con lo cual esa resistencia a las islas de camalote que flotan produce embalsados que hacen una gran presión sobre esas bases y terminaron derribando esas estructuras. Lo cual la lógica indica que mientras menos resistencia se oponga a ese tipo de presión, se favorece el escurrimiento del agua, el paso de los camalotes, y eso indica que la necesidad es, ¿cuál es? La de disponer la menor cantidad de apoyos posibles sobre el lecho de la laguna. Por lo tanto, la lógica llevó a considerar la posibilidad de que se trabajara con la idea de un puente colgante. O sea, un puente que tuviera, como tiene, solamente 2 apoyos en el lecho de la laguna. Y ahora nos vamos a centrar más allá del origen del puente, que lo describía muy bien el arquitecto Luis Müller, en el proyecto que finalmente se construyó al puente tal como lo vemos hoy o tal como lo conocemos en el espíritu y la idea en sí de lo que es el puente colgante. El arquitecto Luis Müller nos va a contar detalles de este proceso. Hacia el año 1921, en circunstancias que el ingeniero Marcial Candiotti, un santafesino, era director de Obras Sanitarias de la Nación, se empieza a resolver esta idea de acceder mediante un puente colgante hacia la planta potabilizadora, llevando este puente debajo de su estructura 2 grandes conductos de impulsión que hoy todavía se ven en esta reconstrucción que se hizo luego de la caída del puente en 1983. Bueno, hoy ya no están efectivamente en uso, son una reconstrucción del puente original. Pero bueno, retomando en esta historia, el ingeniero Candiotti con el ingeniero Paitoví, que era el director técnico de la empresa Obras Sanitarias de la Nación, diagraman el diseño de un puente colgante basándose en modelo francés del ingeniero Gisclar, que tiene un tipo de suspensión particular, como es la que vemos en este puente, que está aplicada allí. La suspensión Gisclar, se genera un proyecto y se realiza una licitación pública internacional que gana una empresa francesa, los Ateliers de la Gironde, que asociada con otro ingeniero especialista en puentes, Leinecougue-Lecoq, ganan la licitación con 2 propuestas, una oficialmente exacta a la propuesta de proyecto elevado por Obras Sanitarias de la Nación, como era el legajo técnico, y otra mejorándola, que no solo mejoraba la cuestión técnica, sino también resultaba más económica. Se asigna a esta empresa la ejecución del puente. Estamos hablando de 1921, para 1923 ya estaban construidas las bases, o sea, la obra material, que se realizó con empresas nacionales. O sea que en el proyecto del puente
se incluye la división en 3 tramos, considerando esta circunstancia, aprovechar ya las bases realizadas. Entonces, el puente tiene prácticamente unos 300 metros de largo en total y está dividido en estos tres tramos. Y ahora nos vamos a centrar en otro aspecto fundamental en lo que tiene que ver con la historia de este puente colgante, y fue la inundación de 1983 que provocó justamente la caída de una de sus torres, el colapso del puente y luego la puesta en valor de esta obra patrimonial, que justamente todo este proceso justifica y explica por qué las torres, si bien las vemos iguales, si analizamos de cerca son bien diferentes. Justamente el arquitecto Luis Müller se va a referir ahora a este proceso. Como obra de ingeniería requiere mantenimiento, hubo socavones en las bases, distintas inundaciones obligaron a volcar allí toneladas de escombros para relleno, hasta que la inundación de 1983 volcó la pila oeste, la pila oeste y su antena, y produjo realmente una situación no solo lamentable para la ciudadanía, sino a la ciudad misma le produjo la pérdida de un símbolo, porque realmente el puente colgante, una vez instalado en la imagen urbana, pasó a formar parte del imaginario de la ciudad como una obra técnica de avanzada. A la ciudad de Santa Fe le aporta una imagen de modernidad, que se instala, como decían, en el imaginario social como una representación de la ciudad. De algún modo, el puente colgante forma parte de la postal característica de la ciudad. Ver el puente caído en la laguna, que le falta la mitad, que era una ruina, realmente provoca en la ciudadanía también una desazón, una imagen de abandono, que se revierte recién, casi podríamos decir 2 décadas después, cuando se resuelve la reconstrucción del puente. Y ahora vamos a hacer la primera pausa en el especial Patrimonios de Proyectar del día de hoy. Muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Quadrifoglio. Somos fabricantes de mobiliario premium para cocina. Contamos con 3 líneas que se adecuan a tus gustos y ambientes. Quadrifoglio. Únicos.
Segundo bloque en el especial patrimonio del Proyectar de hoy, y vamos a ir hasta la ciudad de Villa Urquiza con la arquitecta Mariana Melen a recorrer sus cementerios. El cementerio fundacional de la colonia, muy antiguo, de que hoy queda muy poco en pie, un cementerio con tumbas en el suelo, en el piso, como se hacía en aquella época. Y dos cementerios un poco más contemporáneos, que tienen que ver con dos credos religiosos, la religión católica y la religión protestante. Una historia que se entrecruza mucho con la propia historia de los inmigrantes, con la creación de Villa Urquiza y los por qué estos tres cementerios que cuentan distintas historias de diferentes épocas del pueblo y sus características arquitectónicas que realmente se basan a partir de las diferencias religiosas. La arquitecta Mariana Melen nos va a contar esta interesante historia sobre los cementerios en Villa Urquiza. Este en el que estamos ahora es el cementerio de la Colonia, es el más antiguo, es el que utilizaron los primeros colonos que se instalaron allá en con la creación de la villa. Y luego vamos a ver que hay cementerios protestantes o cementerios católicos prácticamente contemporáneos entre sí, de fines del siglo XIX, principios del XX, que en realidad seguramente responde al hecho de las distintas corrientes inmigratorias que se instalaron, que se afincaron a lo largo del tiempo. Porque nosotros tenemos esa primera fundación de la villa en 1853, que después, digamos, se va modificando, va extendiendo el territorio, y recordemos que no era muy frecuente que hubiera enterratorios en las áreas rurales. Entonces, a veces también, además de cumplir con el rol de servir a la zona de influencia, a la zona más próxima, cumplían con el rol de servir a extensiones mucho mayores. Hay casos en donde se trasladaban los restos para ser inhumados, grandes extensiones de recorrido, digamos, de camino, y supongo yo que la villa tiene que haber cumplido ese rol, sobre todo teniendo en cuenta esta idea como de capas a lo largo de la historia, es decir, esta colonia primitiva, luego la colonia nueva, colonia Celina, colonia Crespo, todas esas configuraciones o estas transformaciones del espacio es como que trajeron aparejados también la necesidad de un lugar para inhumar. Y ese lugar para inhumar está también condicionado por las creencias religiosas, por eso tenemos cementerios protestantes y cementerios católicos. Digamos, algo que nos indica también que estamos ante un momento posterior al de la colonia. ¿Por qué? Porque el establecimiento de los cementerios a cargo de la provincia, es decir, que dejan de tener jurisdicción exclusiva de la Iglesia Católica, es de la década de 1860, cuando se hicieron las primeras, digamos, los primeros intentos para que esto suceda. Pero recién se va a poner en práctica en la década de 1880. Entonces, a partir de que eso se pone en práctica, también se establece que es necesario dejar espacios diferenciados para credos diferenciados, como política también de atracción y de reconocimiento o de pluralidad por parte del gobierno provincial. De alguna manera vemos que hay similitudes en los panteones. ¿Por qué? Porque los panteones son lugares de representación dentro del cementerio, o sea, tienen que ver, están demostrando de alguna manera qué rol ocupaban aquellas familias, digamos, en la sociedad donde habitaban. Entonces, vamos a ver que tanto en el cementerio católico como en el cementerio protestante vamos a encontrarnos con panteones de la misma naturaleza. Lo que va a variar es la simbología. A lo mejor hay más austeridad en la ornamentación o menos referencia religiosa directa o representación figurativa en el protestante que en el católico, pero en realidad tienen en común esa idea del espacio de representación. Esto de mostrar de algún modo en el cementerio cuál era el rol que cumplía la familia a la que estaba dedicado, digamos, en el ámbito, en este caso ya no estamos hablando del ámbito urbano, sino estamos hablando dentro del territorio de lo que es hoy Villa Urquiza, pero que estaba integrado por todas estas colonias. Panteones a partir de 1880 en adelante, y lo que sí tenemos como referencia para poder datar, muchos tienen
consigna las fechas, pero hay un dato interesante para datar, es que si los panteones están revestidos en el símil Piedra París, estamos ante obras que son ya después de 1900, porque el símil Piedra París como revestimiento se empieza a utilizar en la provincia ya pasado el siglo XIX, ya en los inicios del siglo XX, y muy atado a representaciones historicistas, digamos lo que es el repertorio de las arquitecturas eclécticas y también del Art Nouveau. Algo que es muy proclive también dentro de los cementerios por la utilización de la herrería como material simbólico. Hacemos una pequeña pausa en el proyectar de hoy y nos metemos de lleno después de la pausa con lo que tiene que ver con la puesta en valor de la estatua del San Pedro en el ingreso de la Catedral de Paraná. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Y en el año 2021 comenzó el proyecto de poner en valor la estatua del San Pedro que está en el ingreso de la Catedral de la ciudad de Paraná. Se constituyó una comisión al respecto con un abordaje multidisciplinario de lo que es los distintos problemas que tiene esta obra de arte con el paso del tiempo y justamente las tareas necesarias para lograr ponerla en valor y jerarquizar una obra que realmente es muy importante para la historia de la ciudad de Paraná. La arquitecta Lilia Santiago, integrante de esa comisión interdisciplinaria, nos va a contar un poco cuáles son los problemas que tiene la obra y cómo se inicia este proceso de puesta en valor integral de la obra del San Pedro en el ingreso a la Catedral de Paraná. Por iniciativa de las autoridades eclesiásticas, se encomienda a la Delegación de Bienes Culturales de la Arquidiócesis de Paraná para que comience a dar forma a un proyecto para la puesta en valor o la restauración del San Pedro. San Pedro que ya cumplió 12 décadas y que implantado en este mismo lugar, o sea, acá al aire libre frente a esta plaza, como bienvenida a la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario. Se convoca a personalidades de la cultura y personas que están involucradas con el patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad. Voy a ir nombrando quiénes son los que primeros integran la comisión. La arquitecta Mariana Melen como delegada provincial de la Delegación de Monumentos Históricos Nacionales, la licenciada Patricia Lucero, que es museóloga y colaboradora de la Delegación de Bienes Culturales,
la profesora Cecilia Godoy, archivista, la profesora Sara Mentasti, pastoral de turismo de los bienes culturales, la profesora Esther Antola de Picasso, que es museóloga, el ingeniero Raúl Cerini, que es miembro del equipo de mantenimiento de la catedral, el ingeniero Ángel Sánchez como restaurador y el arquitecto Artilio Laurini y el arquitecto Ricardo Marcó, y quien les habla, como Comisión de Asuntos Edilicios de la Delegación de Bienes Patrimoniales. Digamos, nosotros tres integramos la comisión permanentemente como asesor en los temas edilicios. Ese es el contexto de cómo se genera la comisión. La comisión se reúne por primera vez en marzo de este año, con todo el protocolo por la pandemia, y establece 3 acuerdos fundamentales en esa primera instancia para abordar la temática. Los acuerdos fundamentales son destacar el carácter relevante del proyecto, que es un proyecto que no solo interesa a la Iglesia, sino que interesa a la comunidad en su conjunto. La necesidad de un trabajo en equipo metodológicamente prolijo, participativo y abierto a aportes interdisciplinarios. Por eso la integración de la comisión, que hay museólogos, archivistas, arquitectos, historiadores. Y un registro documental de todo, absolutamente lo que se vaya realizando. Eso fue, digamos, la primera reunión y la primera instancia. A partir de ahí, en una segunda instancia, se elaboran cómo van a ser las etapas del proyecto, para que sea un proyecto realmente integral. Y en este proceso de puesta en valor es muy importante la tecnología y puntualmente el uso de drones, que viene a acelerar tiempos, a brindar herramientas que de otra manera es muy difícil contar para un trabajo como este. Lilia Santiago nos va a contar cuál es la importancia del uso del dron en la puesta en valor del San Pedro. Primero, el reconocimiento del estado actual del San Pedro, de la obra del San Pedro, o sea, reconocerla in situ y a partir de ahí, digamos, verificar cuáles son las patologías a primera vista más importantes. Bueno, ahí en ese momento es donde surge la necesidad de contar con algún elemento fotográfico, visual, que nos permita recorrer todo el monumento, que no sé si ya dije que tiene 5,50 metros de alto más 1,50 metros de basamento. Esto, para que tengan una idea, aproximadamente es más que un edificio de 2 plantas, para que se den una idea, es una comparativa. Teníamos la opción de armar todo un andamio alrededor, que es bastante difícil en la parte posterior porque está muy cerca de lo que es la fachada principal de la catedral, y recorrerlo, o sea, poner andamios, escaleras, recorrerlo, ir sacando fotografía, o a partir de una gestión que hace la arquitecta Mariana Melen con el equipo Proyectar, se logra realmente un trabajo extraordinario que nos ha permitido que a través del dron se visualice completo de arriba, de abajo, laterales, todo la escultura, y nos ha permitido verificar casi, te diría, centímetro a centímetro, cuál es, digamos, el estado que tiene hoy la obra.
Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. OK Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y llegamos al final de este especial Patrimonio del día de hoy en las ediciones de verano de Proyectar. Agradecemos como siempre que estés ahí del otro lado. Te invitamos a que recorras nuestras redes sociales donde podés encontrar distintos contenidos de Proyectar y también de la revista Proyectar, una edición lanzada a fines del año pasado que realmente sorprendió por la cantidad de contenidos y la calidad. Se consigue en todos los kioscos de la ciudad de Paraná. En las redes sociales están también la aclaración de los puntos de venta en Paraná, en la ciudad de Santa Fe y en los distintos puntos de venta en la provincia de Entre Ríos. Así que si te gusta la arquitectura, si te gusta el diseño, si te gusta la construcción, tenés la revista Proyectar en su primera edición que realmente bien vale la pena. Nosotros nos despedimos de este especial de verano y nos volvemos a reencontrar la semana que viene en este mismo espacio. Gracias por estar ahí del otro lado.